Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a la tercera reunión científica de SAMER, conjuntamente con la Sociedad Argentina de Biología. El tema de hoy va a ser la influencia del medio ambiente en el sistema inmunológico. Me da un placer presentar a la presidenta de la Sociedad Argentina de Biología, una amiga, la doctora Débora Cohen, que nos va a acompañar conjuntamente en la presentación de este simposio. A continuación, el secretario de la Sociedad Argentina, el doctor Agustín Pasqualini, va a dar algunas presentaciones sobre la sociedad. Gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Comentarles un poco las actividades que se están haciendo desde SAMER, que son varias, así que los invitamos a visitar la web de SAMER, donde están las publicaciones y las actualizaciones de las actividades y las fechas. Principalmente las que vienen es la jornada del 23 de junio, regional de Patagonia, sobre COVID y fertilidad, actualización. Y los siguientes ateneos bibliográficos de la zona Atlántico el 14 de julio y la zona noreste el 28 de julio. Además les recordamos que en agosto, y les contamos que en agosto comienzan 2 cursos nuevos de videohisteroscopía y el curso anual para enfermeras e instrumentadoras en medicina reproductiva. Así que son 2 cursos que tenemos mucha expectativa para poder tener muchos inscriptos y que seguir ampliando la gente que se puede formar en la especialidad de medicina reproductiva, no solo médicos, sino ampliándonos a lo que es las enfermeras e instrumentadoras. Y recordarles que está abierto la inscripción para certificar y recertificar la especialidad hasta el 31 de agosto. Hay tiempo, en la web están los requisitos y el reglamento para que cada uno lo pueda descargar y aplicar a la certificación y a la recertificación profesional. Así que sin más, los dejo con la doctora Débora Cohen. Adelante, Débora. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias Gustavo y Agustín por la presentación y quiero aprovechar para, en nombre de la Comisión Directiva de la SAB, darle a todos la bienvenida a esta nueva jornada conjunta entre SAMER y SAB. Estas jornadas comenzaron en el año 2008 y se han repetido anualmente ininterrumpidamente todos estos años, y la idea siempre fue y sigue siendo discutir una temática específica cada año, tratando de poner en conjunto y aunar esfuerzos, poniendo el énfasis en la parte básica y en la parte clínica, como una forma de aproximar lo que pasa en las mesadas de los laboratorios y en los consultorios clínicos de la temática de reproducción en este caso, para generar nuevas formas de pensar y de discutir las temáticas que a todos nosotros nos interesan. Así que es un gusto poder otro año más poder encontrarnos con SAMER en este encuentro. Y no los entretengo más con las palabras y vamos a dar comienzo a la sesión, a la primera sesión, que va a estar enfocada en la parte básica. Una cosa técnica nada más que les voy a decir: las preguntas las pueden poner en el chat o en el Q&A, como nos dijeron, en las preguntas QIA, y al final vamos a hacer una discusión conjunta de todas las charlas. Así que voy a darle la palabra entonces a quien también va a acompañar en la coordinación de esta jornada, que es la doctora Silvina Pérez Martínez, que es la vicepresidenta de la SAB. Y al igual que comentó Agustín, quisiera invitarlos a visitar la página web de la SAB, donde están todos los cursos y jornadas que organizamos a lo largo del año, por si es de su interés participar en alguna de esas actividades. Bueno, Silvina, te escuchamos. Hola, buenas tardes, muchas gracias Débora. Buenas tardes a todos y todas. Yo voy a presentar a la primer disertante de esta jornada, que es tengo el placer de presentarla, a la doctora
María Laura Ribeiro. Ella es investigadora independiente de CONICET y trabaja en el Laboratorio de Fisiología y Farmacología de la Reproducción del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, que es un instituto de UBA CONICET, y nos va a disertar acerca del estudio del ambiente enriquecido sobre la gestación en un modelo de gestación murina. Bueno, María Laura, es un placer, te escuchamos. Gracias, Sil, gracias. Bueno, paso a compartir pantalla primero. Bueno, primero antes de comenzar, obviamente quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Biología y a SAMER por habernos tenido en cuenta y invitarnos a compartir los resultados que estamos teniendo en el laboratorio con ustedes. Bueno, lo primero que quería contarles es, para empezar un poco la charla, es en este paradigma entre salud y enfermedad. Hoy en día ya tenemos más claro que el medio ambiente tiene un impacto mucho mayor sobre la salud que los genes. Sabemos que aproximadamente el 20% de la salud futura se relaciona con los genes heredados, mientras que el 80% restante de riesgo de enfermedad futura depende de la influencia de la nutrición, el medio ambiente y el estilo de vida. Es decir que, de alguna manera, cada vez está más claro que si bien los genes son los que cargan la información, es el estilo de vida lo que va a gatillar el modo en el que se expresan dichos genes. Sabemos que el estilo de vida materno afecta la salud de las madres, de sus bebés, y cada vez está más claro que afecta el resultado del embarazo en sí mismo. Sabemos que el estrés, la obesidad, el sedentarismo y la mala nutrición se correlacionan con el riesgo de padecer parto prematuro, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento intrauterino y preeclampsia. Por otro lado, en contraposición a esto, la actividad física, la alimentación saludable, terapias de relajación como el yoga o el mindfulness y el acompañamiento psicológico presentan efectos beneficiosos o presentarían efectos beneficiosos sobre la salud materno-fetal y el progreso del embarazo. Entonces, lo que sabemos es que el estilo de vida materno importa, y entonces la primera pregunta que quiero plantearles es cómo hacemos para estudiar esto en el laboratorio. Bueno, nosotros contamos con una estrategia experimental para trabajar con nuestros animales, ratones o ratas, en este caso les voy a presentar resultados en ratones, que se conoce como ambiente enriquecido. Y esta es una estrategia ampliamente utilizada que consiste en proveer a los animales una serie de estímulos complejos del espectro cognitivo, físico y social. Entonces, ¿qué es lo que se sabe de esto? Bueno, hay otros grupos en otras partes, en otros laboratorios, que han descrito ampliamente que el ambiente enriquecido ejerce efectos positivos a nivel neurológico, visual, cognitivo, en la evolución de enfermedades neurodegenerativas, es capaz de modular la respuesta inflamatoria y tiene efectos transgeneracionales. En particular, en nuestro laboratorio, el grupo de la doctora Ana Franchi, y aprovecho para decir que estos resultados que voy a presentarles es un trabajo en conjunto entre nuestro laboratorio y el de la doctora Franchi, ellos han demostrado que el ambiente enriquecido disminuye el riesgo de sufrir parto prematuro en un modelo de ratones preñados luego de un desafío inflamatorio como el lipopolisacárido, y que además el ambiente enriquecido reduce la ganancia en peso de las hembras, pareciera aumentar la sensibilidad a insulina en las hembras preñadas y mejora el desarrollo de la descendencia. Entonces, ¿cómo aplicamos este protocolo en nuestro bioterio? Nosotros tenemos jaulas controles y jaulas de ambiente enriquecido, ¿sí? Las jaulas controles
son jaulas de un tamaño estándar que albergan 4 hembras por jaula o 4 machos por jaula, siempre separados. Tienen viruta y tienen acceso libre a alimento y agua. Y los machos se alojan en este tipo de jaulas también. Las jaulas, por su parte, de ambiente enriquecido, son jaulas más grandes que albergan más animales, 10 hembras por jaula, de manera de incrementar la interacción social. Cuentan con viruta y con acceso libre al alimento y al agua, pero además tienen ruedas y objetos de diferentes formas, texturas, tamaños y colores, o pueden ser juguetes, túneles, refugios, escaleras, que además son renovados una vez por semana, de manera de estimular todo lo que tiene que ver con el espectro físico y cognitivo. En esta diapositiva yo quería traerles un video en donde, para que ustedes vean cómo los vemos nosotros a los ratones en el bioterio, en la realidad, en donde aquí en la jaula izquierda pueden ver los ratones controles y en la jaula derecha están los de ambiente enriquecido. Bueno, esto es un video en tiempo real, o sea, sí se mueven cuando están en estas jaulas enriquecidas, de manera que todos estos estímulos cognitivos, físicos y sociales claramente aumentan la actividad exploratoria de los animales, la actividad física voluntaria y la interacción social. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros en el laboratorio? Bueno, trabajamos con hembras ratones de la cepa Valsé de 6 semanas de edad, que las colocamos durante 6 semanas en jaulas de ambiente control o de ambiente enriquecido. Y al término de las 6 semanas las colocamos en apareo con machos adultos de la misma cepa que provenían de ambientes control. El día que observamos el tapón mucoso, que es un indicador de comienzo de gestación, nosotros lo nomenclaturamos como día 0 de gestación, y en esta cepa y bajo las condiciones de nuestro bioterio, la implantación embrionaria tiene lugar en el día 4. La gestación tiene una duración de aproximadamente 19 días, siendo el día 19 considerado la preñez a término. Entonces lo que nosotros hicimos fue trabajar con hembras en día 7 de gestación y en día 15 de gestación para realizar las distintas determinaciones experimentales en los grupos controles y en los grupos de ambiente enriquecido. Lo primero que investigamos fue la tasa de preñez, definida como el número de hembras preñadas respecto al número de hembras con tapón mucoso, y lo que observamos en el día 15 de gestación, que ya se considera gestación tardía, cuando la placenta ya se encuentra madura, es que la tasa de preñez para el ambiente control era de un 45%, mientras que las de ambiente enriquecido aumentaba a un 80%. Estos mismos valores se observaban más tardíamente, llegando a término en el día 19, sugiriendo por lo tanto que el ambiente enriquecido aumenta la tasa de preñez. Cuando observábamos posparto, veíamos que el tamaño de las camadas no difería entre el ambiente control y el ambiente enriquecido. Sin embargo, el ambiente enriquecido reducía la incidencia de mortalidad, definida como el porcentaje de hembras que presentan al menos una cría muerta, y además disminuía el porcentaje promedio de crías muertas en la camada. Con lo que el ambiente enriquecido no solo estaba aumentando la tasa de preñez, sino que estaba mejorando el éxito reproductivo de las hembras. Luego analizamos el líquido amniótico y el útero. El líquido amniótico lo extraemos en el día 15 de gestación y observamos que el ambiente enriquecido no modifica la concentración de prostaglandina E2 ni de prostaglandina F2-alfa. Sin embargo, aumenta significativamente la concentración de TNF-alfa y de interleuquina 10 en el líquido amniótico, y además observamos un aumento en la población de linfocitos B. Es interesante mencionar que estudiamos en el útero particularmente la expresión de TOL4 y CD14, que es un complejo proteico que reconoce PAMPs, y lo que observamos es que el ambiente enriquecido disminuye la expresión
de ambas proteínas en el útero de día 15 de gestación, sugiriéndonos que el útero sería menos sensible a la presencia de estos estímulos inflamatorios. Por lo tanto, el ambiente enriquecido regularía la respuesta del sistema inmune residente en el líquido amniótico y en el útero. Ahora bien, nosotros sabemos, ¿sí?, porque está ampliamente publicado y estudiado, que el medio ambiente regula la salud materna y que esto claramente tiene un efecto sobre el desarrollo y sobre la función de la placenta, lo cual termina afectando el desarrollo fetal y la salud fetal. La placenta es un órgano cuyo desarrollo depende de eventos vasculares que tienen lugar en la gestación temprana. El estrés se ha relacionado con el desarrollo de patologías obstétricas, entre ellas algunas vinculadas a fallas en el remodelado vascular de la interfase materno-fetal, como puede ser la preeclampsia. Además, la ESRE en el 2017 recomendó hacer actividad física, reducir el estrés y mantener un peso saludable y recurrir a acompañamiento psicológico a aquellas mujeres con pérdidas recurrentes del embarazo. En base a estos antecedentes y a los resultados que les acabo de mostrar, nosotros decidimos estudiar el día 7 de preñez, que corresponde a una gestación temprana, bajo la hipótesis de que el ambiente enriquecido estaría ejerciendo efectos sobre la formación del sitio de implantación y sobre el remodelado vascular que posteriormente tendría impacto en la gestación más tardía. En primer lugar, entonces, analizamos la tasa de preñez en el día 7 de gestación y observamos que tanto el ambiente control como el ambiente enriquecido presentaban aproximadamente la misma tasa de preñez, alrededor de un 80%, y que este porcentaje no difería de la tasa de preñez que presentaban las hembras en día 15 provenientes del ambiente enriquecido. Es decir, si miramos el ambiente control, se produce una pérdida de la gestación entre el día 7 y el día 15 que es prevenida por el ambiente enriquecido. Por otra parte, cuando estudiamos el número de sitios de implantación, observamos que no hay diferencias significativas ni entre los días de gestación ni entre los tratamientos. Por lo tanto, la tasa de preñez de los ratones en ambiente control se redujo entre el día 7 y el día 15 de gestación, lo que indica que la pérdida de la gestación ocurre luego de la gestación en condiciones control. Por otro lado, la exposición de los ratones al ambiente enriquecido mantiene la gestación, lo que se evidencia porque la tasa de preñez de los ratones expuestos a ambiente enriquecido se mantuvo igual a la del ambiente control. Por lo tanto, lo que quisimos ir a ver entonces fue la arquitectura de estos sitios de implantación en día 7 de preñez y las adaptaciones vasculares. En primer lugar, estudiamos entonces el sitio de implantación. Estos son los cuernos uterinos que corresponden a una ratona preñada de día 7 de gestación, y cada una de estas bochitas es un sitio de implantación. Nosotros los separamos, los incluimos, realizamos cortes transversales y los teñimos con hematoxilina y eosina. En los paneles de arriba les muestro las histologías para el ambiente control y en los paneles de abajo corresponden al ambiente enriquecido. Lo que observamos es que el ambiente enriquecido mantiene una arquitectura, una estructura del sitio de implantación que no presenta diferencias respecto al ambiente control. Podemos diferenciar el lumen del útero, donde se encuentra el embrión, la decidua mesometrial, la decidua antimesometrial. También podemos observar la zona decidual primaria, el cono ectoplacentario, la decidua glicogénica, y ambas capas de músculo liso, la longitudinal y la circular. Además, en la cápsula de fibrina podemos observar la presencia de las glándulas endometriales y por la zona de la cripta decidual las células del trofoblasto. Además, no observamos diferencias en el infiltrado de células del sistema inmune. Por lo tanto, la arquitectura del sitio de implantación de día 7 de gestación permanece conservada en las hembras gestantes expuestas al ambiente enriquecido respecto del ambiente control. Pasamos luego entonces a estudiar, a evaluar la macrovasculatura de estas hembras, y para ello decidimos estudiar la arteria uterina
que se ramifica en la arteria arcuata y que es una de las primeras arterias que irriga, o no primeras, sino principales arterias que irrigan los sitios de implantación. Observamos que el número de ramificaciones de la arteria uterina no presenta diferencias entre el ambiente control y el ambiente enriquecido, y que además el número de ramificaciones por sitio de implantación también permanece sin diferencias. Sin embargo, cuando estudiamos la longitud transversal de la arteria uterina en el ambiente control respecto del ambiente enriquecido, observamos que el ambiente enriquecido aumenta significativamente la longitud transversal de esta arteria, sugiriendo que la exposición de las hembras gestantes al ambiente enriquecido aumentaría el flujo sanguíneo de la arteria uterina hacia los sitios de implantación. Investigamos luego el remodelado vascular de los vasos propiamente en la microvasculatura de los sitios de implantación, y para ello nos dedicamos a estudiar los vasos que se encuentran en la decidua mesometrial, porque allí están los vasos que van a ser los vasos maternos, que van a ser remodelados por el trofoblasto, y de este lado es donde se va a formar posteriormente la placenta. Lo que hicimos entonces fue cuantificar el número de vasos que se encuentran en la decidua mesometrial y cuantificar la circunferencia interna de estos vasos y la relación entre la pared y el lumen, ya que sabemos que los vasos maternos no remodelados durante la gestación presentan circunferencias más pequeñas y paredes más anchas, mientras que una vez que son remodelados por el trofoblasto, el lumen aumenta, las paredes se vuelven más finas y transforman estos vasos en sacos sinusoidales más flácidos. Lo que observamos en primer lugar es que no había diferencias entre el ambiente control y el ambiente enriquecido respecto al número de vasos por campo, ni tampoco había diferencia en la circunferencia de los mismos. Sin embargo, cuando estudiamos la relación pared-lumen, observamos que el ambiente enriquecido disminuía significativamente esta relación respecto del ambiente control. Y encontramos además dos poblaciones de vasos. Una población que se encontraba por encima de una línea de cutoff de aproximadamente 2 y un grupo de vasos que se encontraba por debajo. Cuando analizamos estos vasos, vimos que estos vasos correspondían a vasos que todavía conservaban la pared muscular y por lo tanto tenían una alta relación pared-lumen y no presentaban diferencias entre sí. Sin embargo, los vasos que se encontraban en esta zona eran los que estaban siendo remodelados, ya que no presentaban pared muscular, presentaban una menor relación pared-lumen y el ambiente enriquecido disminuía significativamente esta relación, sugiriendo por lo tanto que el ambiente enriquecido promueve el remodelado de los vasos maternos presentes en la decidua mesometrial. Analizamos luego la producción y la expresión de algunas moléculas que participan del remodelado vascular, y lo que observamos es que el ambiente enriquecido aumenta la actividad de la óxido nítrico sintasa en los sitios de implantación y aumenta además la expresión de la óxido nítrico sintasa inducible. Por otro lado, también aumenta la producción de prostaglandina F2-alfa en los sitios de implantación y no modifica la producción de prostaglandina E2 ni tampoco la expresión de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2. Mientras que el ambiente enriquecido es capaz de aumentar significativamente la expresión de endoglina en los sitios de implantación de día 7, no modifica la expresión de VEGF-A ni tampoco la del factor von Willebrand. Por lo tanto, el ambiente enriquecido estimula la producción de moléculas que participan del remodelado de los vasos maternos en el sitio de implantación. En conjunto, todos estos resultados sugieren que el enriquecimiento ambiental materno tiene efectos positivos sobre la gestación y sobre la salud de la descendencia. Además, regula la fisiología del útero en un modelo de ratón gestante y favorece el remodelado vascular de la interfase materno-fetal. El estrés se ha visto involucrado en el desarrollo de patologías obstétricas, como hemos mencionado en la introducción, como por ejemplo la preeclampsia y el parto prematuro, y además en patologías fetales como la restricción del crecimiento intrauterino.
Pensamos que la naturaleza no invasiva del enriquecimiento ambiental materno podría convertir o hacer que esta herramienta sea particularmente interesante a la hora de pensar nuevas estrategias para proteger el embarazo y la salud materno-fetal. Nos preguntamos entonces si no es posible enriquecer de alguna manera el ambiente de las personas gestantes, y pensamos que nuestros resultados reafirman la necesidad de diseñar políticas públicas que implementen programas para mejorar la calidad de vida de las personas gestantes a fin de prevenir complicaciones durante el embarazo. Bueno, y antes de cerrar, quiero agradecer al CONICET y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica por las becas y por los subsidios que nos permiten llevar adelante nuestro trabajo, al CEFIBO, que es el instituto que nos anida, que extrañamos mucho en esta pandemia para poder ir a hacer nuestros experimentos, a todas las chicas que forman parte de mi grupo, que me acompañan y promueven que hagamos cada vez más y más cosas. Agradecer muy particularmente al laboratorio de la doctora Ana Franchi y en particular a Ana por su enorme generosidad de compartirnos un modelo que ellos pusieron a punto, como es el de ambiente enriquecido, e invitarnos a compartir nuestros conocimientos de gestación temprana y remodelado vascular para continuar estudiando cuál es el efecto de esta estrategia durante la gestación. Y finalmente, y muy particularmente, a Fernanda, a Julieta y a Jimena, que son quienes metieron mano en estos ratones para llevar adelante los experimentos, y a todos ustedes muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, muchísimas gracias María Laura por esta charla tan interesante que nos diste. Y vamos a continuar con nuestro próximo orador, porque todas las preguntas van a ser contestadas al final de toda la sesión. Así que vamos a dar paso entonces al doctor Pablo Fernández, que es doctor en bioquímica y máster en biología molecular e ingeniería genética. El doctor Fernández es investigador del CONICET en el Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo, con sede en el Servicio de Inmunogenética del Hospital de Clínicas, y también se desempeña como jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA. Y hoy nos va a dar la charla titulada Evaluación de la respuesta a la inmunoterapia con linfocitos en mujeres con historial de abortos recurrentes e infertilidad. Así que te agradecemos, Pablo, por tu presentación y te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Débora, por la presentación y gracias a las sociedades, digamos, por esta propuesta para compartir nuestros resultados con todos sus asociados y presentes en esta reunión. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, como adelantara Débora, la presentación que voy a realizar se centra principalmente en la evaluación de la respuesta a la inmunoterapia con linfocitos en mujeres con historial de abortos recurrentes e infertilidad. Este es un estudio retrospectivo que ha sido publicado recientemente en el American Journal of Reproductive Immunology, y bueno, voy a tratar de resumirlo y también digamos, expresarlo con palabras que puedan resultar de mejor entendimiento, digamos, para todos ustedes. Una de las cuestiones que suele suceder cuando nos ponemos a hablar de abortos recurrentes e infertilidad es que tenemos que combinar exactamente de qué estamos hablando, porque según, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, se hablará de abortadora recurrente cuando estemos frente a una paciente que ha sufrido 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de la semana 20 de gestación, pero para la sociedad americana, digamos, con el tiempo fueron disminuyendo la exigencia de las 3 pérdidas y hablan de una ocurrencia de 2 o más abortos espontáneos, que puedan ser consecutivos o no. En nuestro caso, nosotros trabajamos con pacientes que sufren este tipo de pérdidas sin causa aparente,
y las subdividimos en aquellas que son primarias, como aquellas que han perdido todos sus embarazos previos y presentadas en el estudio como URSA 1, y aquellas que son secundarias, que son pacientes que han tenido al menos un embarazo exitoso, independientemente del número de pérdidas previas y están presentadas como URSA 2. En el caso de la fertilidad, digamos que la sociedad americana la define como la incapacidad para concebir después de un año de relaciones sexuales regulares y sin protección, aunque en nuestro caso asumimos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y consideramos los 24 meses. Esto también, digamos, merece una aclaración, y que son todas aquellas pacientes que llegan al servicio de inmunogenética, por lo general han pasado por mucho más tiempo de estudios y tratamientos antes de la consulta, digamos, en el servicio de inmunogenética. Y finalmente, también quiero hablar un poquito de la inmunoterapia con linfocitos. Bueno, se trata de una inmunización activa que se realiza con leucocitos halogénicos de la pareja o de donantes. En el estudio está presentada como PIT, por Paternal Immunotherapy. Esta es una terapia que tiene ya más de 40 años de aplicación. Los primeros trabajos aparecieron en la década del 80. Se mostraba que existía efectivamente un beneficio de aplicar esta terapia para lograr sobrepasar el problema del aborto recurrente. En el Hospital de Clínicas se está, digamos, aplicando desde principios de la década del 90. El principio de utilizar este tipo de terapia radica en que se describió hace ya bastante tiempo la existencia de mediadores biológicos no específicos que ayudaban en el mantenimiento del embarazo, que, bueno, como todos sabemos, desde el punto de vista inmunológico es un estado de supresión activa. El cultivo mixto linfocitario es la forma en la que tenemos que seguir la existencia de estos marcadores biológicos. En un cultivo mixto linfocitario, bueno, es un ensayo de proliferación que se realiza in vitro mediante la medición del crecimiento de células respondedoras en presencia de células estimuladoras. En el caso de las parejas que se presentan en servicio de inmunogenética, nosotros utilizamos las células mononucleares maternas puestas en contacto con células mononucleares paternas tratadas con mitomicina, que es un agente que impide la división celular. Entonces, en este ejemplo que estamos poniendo acá, las células respondedoras serían las maternas y las células estimuladoras serían las paternas. Y luego de varios días de cultivo y determinadas condiciones en las cuales se incorpora timina trepiada para ver la proliferación, se tiene un dato que es el que consideramos control. La realización del mismo ensayo en paralelo con la presencia del suero materno nos permite ver efectivamente si hay una actividad bloqueante en ese suero materno y determinar un porcentaje de bloqueo sobre el ensayo, digamos, control. A partir, digamos, de muchísimos trabajos publicados se ha visto que el suero materno contiene esos marcadores bloqueantes. En los casos de las mujeres que no tienen inconvenientes para la reproducción, con valores cercanos al 70% de promedio. Mientras que aquellas mujeres con abortos recurrentes, esos valores son inferiores al 30% o en algunos casos hasta dan resultados negativos. En este caso, el cultivo mixto que nosotros utilizamos es de tipo unidireccional, y también se realiza, digamos, intercambiando las células tratadas con mitomicina, que quiere decir que el mismo estudio se realiza utilizando como respondedoras a las células mononucleares paternas y como estimuladoras a las mononucleares maternas. Por lo tanto, digamos, en cada pareja de pacientes nosotros vamos a tener dos valores de actividad bloqueante. En lo que se refiere a la terapia, bueno, es un protocolo experimental de investigación, por lo tanto fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas y requiere el consentimiento informado de los pacientes para ser incluidos en el estudio.
Si bien, digamos, está ampliamente demostrada la eficacia del tratamiento, en el año 99 apareció un estudio de un grupo de Chicago en el cual ellos concluyeron que digamos, la utilización de este tratamiento no aportaba ninguna mejora en los casos de abortadoras recurrentes, y por ende la agencia norteamericana decidió mantener este tipo de protocolos como experimentales. Sin embargo, bueno, son múltiples los trabajos que han aparecido con posterioridad, incluyendo uno del Hospital de Clínicas, en el que se analizaba la respuesta de estas pacientes y que muestran la eficacia de este tipo de tratamientos. En lo que se refiere al estudio que acabamos de publicar, estamos entonces incluyendo pacientes de tipo abortadoras recurrentes infértiles de etiología indeterminada, que fueron consultadas a lo largo de los años con respecto, digamos, al éxito en cuanto a su objetivo de tener bebés. El tratamiento consiste en una inyección intradérmica de linfocitos maternos, son células mononucleares que se obtienen luego de purificación, son resuspendidas en 1 mililitro de solución fisiológica cada 2 semanas, se inyectan alternativamente en alguno de los brazos de la mujer, y se hace esto hasta obtener un valor bloqueante que sea superior al 50% del cultivo mixto que estábamos analizando en la diapositiva anterior. Como les expresaba, digamos, muchas de las parejas hacen las consultas en el servicio de inmunogenética y son o no incluidas en función de su decisión de pasar por este tratamiento, y en muchos casos, digamos, no existe un seguimiento posterior, y por eso se recurrió a la entrevista telefónica para completar esos datos que habían quedado sin, digamos, completar en las historias clínicas. Y eso, digamos, para nosotros fue una gran ventaja contar con la posibilidad del aislamiento que se dio con esta situación de la pandemia, porque podíamos tener mayor facilidad para entrevistar a las personas que habían formado parte de estos estudios en los últimos 20 años. Como les comenté, ya existía un trabajo publicado en el año 2000, por lo tanto nosotros nos concentramos en las pacientes que ingresaron al estudio desde el año 2000 hasta el año 2019. También es interesante mencionar que, bueno, aquellas pacientes infértiles fueron incorporadas principalmente a partir del año 2004, cuando ya estábamos viendo que el efecto podía ser igualmente beneficioso como lo que se observaba en las pacientes abortadoras. Entonces, luego de las diversas llamadas telefónicas, se hizo un gran número en el año 2007, y con posterioridad, bueno, hasta el año 2020, se procedía a hacer una anonimización de los datos identificativos y el análisis de las variables. El principal indicador que consideramos en este caso fue el nacimiento vivo hasta 2 años post-tratamiento. Está descrito que los anticuerpos y los factores bloqueantes presentes en el suero materno tenían una perdurabilidad de ese plazo, por lo cual digamos, consideramos ese valor tanto para las parejas que habían realizado el tratamiento en el Hospital de Clínicas, como aquellas que decidieron no realizarlo y que en este caso nosotros utilizamos como grupo control o de referencia. Bueno, los principales resultados los vamos a ir presentando, pero primero también quiero comentarles un poco sobre cómo procedimos con el tema de la inclusión o la exclusión de los pacientes, ya que efectivamente todas aquellas parejas que están sufriendo pérdidas recurrentes o que no pueden tener embarazos desean acceder muchas veces a tratamientos que les resulten de eficacia, pero nosotros estamos en un ámbito de trabajo en el que solo se incluían pacientes cuya causa era indeterminada y podría ser de índole inmunológica. Entonces, de las consultas recibidas en todos estos años, se conservaron un total de 2.033 pacientes, de los cuales, bueno, fuimos excluyendo algunos porque ya habían sido estudiados con anterioridad al año 2000, algunos de ellos le faltaban los datos de cultivo mixto linfocitario, algunos de esos pacientes eran provenientes del exterior,
y aplican diferentes regulaciones en cuanto a la exclusión y el análisis de datos. Por lo tanto, la base final quedó en 1.747, de las cuales 905 recibieron inmunoterapia y 842 no la recibieron. Como les comenté, los llamados del año 2007, hubo llamados nuevamente en el año 2010 y los del año 2020 nos permitió, digamos, también retirar a aquellas pacientes que rehusaban de participar del estudio, es decir, que sus datos fueran utilizados para el análisis. También verificar que todas aquellas parejas que habían recibido o que no habían recibido habían continuado con una búsqueda del embarazo durante ese plazo de 2 años. Bueno, muchas de estas parejas habían realizado su consulta en un periodo menor a los 2 años en el cual estábamos consultando, por lo tanto, en los casos en los que habían logrado el embarazo resultaba muy interesante para poder incluirlas, pero en el caso de que aún no hubieran logrado el embarazo, digamos, no cumplían con el plazo que habíamos preestablecido, y bueno, como era esperable también, el mayor número de pacientes fue excluida por no haber logrado completar la entrevista telefónica, por, bueno, en muchos casos el cambio de teléfono, de domicilio, o simplemente no teniendo respuesta al llamado que realizamos. Por lo tanto, en el análisis se incluyeron finalmente 806 pacientes que recibieron inmunoterapia, comparadas con 652 pacientes que no recibieron esa terapia. Los resultados principales, entonces, se presentaron, digamos, abarcan como dato muy interesante que el porcentaje de nacimientos vivos, en el caso de las pacientes que recibieron inmunoterapia, es significativamente superior a aquellas que no recibieron inmunoterapia. Como le indica este valor de probabilidad P, que fue, digamos, calculado por test de Fisher, y que, digamos, establece para los P menores al valor de corte que establecemos, que es 0.05, que es una diferencia sumamente significativa. Respecto de, bueno, otros datos un poco interesantes para ver, tiene que ver con la distribución de las pacientes. La mayoría correspondían a abortadoras primarias, que son aquellas que comenzaron a incorporarse al estudio con mayor antigüedad. Las abortadoras secundarias es un grupo un poco más reducido, porque, bueno, en general estas parejas tampoco permanecen en una búsqueda activa durante tanto tiempo o se someten a terapias alternativas que puedan, digamos, tener cierto grado de complejidad porque ya han logrado una descendencia. Y bueno, en el grupo de las infértiles, sin causa aparente, digamos, que se incorporaron a partir del año 2004. La distribución entre ambos grupos, de tratadas y no tratadas, es similar. La edad promedio del ingreso también, el rango es similar en ambos grupos, sabiendo que efectivamente en algunas de las recomendaciones anteriores el tratamiento estaba, digamos, establecido hasta una edad de 40 años. Bueno, como les decía, en el tratamiento de la inmunoterapia se realizan esas inyecciones cada 2 semanas. En muchos casos las pacientes las conocen como las vacunitas, como se trata justamente de desarrollar factores nucleantes a partir de la presentación al sistema inmune materno de, digamos, células paternas. El cultivo mixto es un procedimiento algo complejo, que lleva varios días, tiene su costo, por lo tanto no es que se realiza una medición de los factores bloqueantes que se desarrollan en el suero materno luego de cada inyección, sino que se realiza cada 3 de esas inyecciones. Un 70% de las pacientes logran cambiar o modificar su valor de cultivo mixto en las primeras 6 inyecciones, pero bueno, en algunas otras pacientes se requieren algunas inyecciones complementarias. Este tipo de tratamiento también comprende que durante el primer trimestre del embarazo, en el caso de que las pacientes queden embarazadas, se realizan refuerzos hasta la semana 12, como para mantener ese título elevado, digamos, que es lo que sucede en la situación normal de las pacientes fértiles que no tienen inconvenientes.
Bueno, para el análisis, entonces, nosotros subdividimos las pacientes en si eran abortadoras primarias, secundarias, infértiles, y también por grupos de edad. En esta primera diapositiva les muestro los resultados respecto de las abortadoras primarias, en las cuales digamos, uno puede observar el cálculo digamos, sobre el total de las pacientes, donde se observa el resultado justamente de la diferencia significativa en cuanto al beneficio del tratamiento para lograr un nacimiento vivo. Y aquí también incluimos lo que es el estadístico odds ratio, que es lo que figura en esta columna. Digamos, este es una razón de probabilidades que establece que si el valor es mayor a 1, la asociación es positiva, vamos, existiría la diferencia, y mientras mayor sea ese valor, mayor es la asociación. En lo que se refiere a la subdivisión por grupos de edad, observamos esas diferencias significativas sobre el beneficio del tratamiento respecto al control en los grupos de pacientes de 20 a 35 años. Acá establecimos una subdivisión en cuanto al número de pérdidas previas, es decir, están separados los análisis respecto a aquellas pacientes abortadoras con 2 pérdidas previas o aquellas con 3 o más pérdidas previas. Suele suceder, hay pacientes que ante la primera pérdida ya se les genera un estado de preocupación tal que suelen consultar para ver si podría ser de índole desconocida su pérdida y acceder a este tipo de tratamientos, pero bueno, como les dije al principio, la Sociedad Americana con el tiempo modificó a 2 pérdidas previas, y bueno, ese es el grupo que hemos incluido en los tratamientos en el Hospital de Clínicas. Las diferencias significativas se mantienen en el grupo etario de 36 a 40, aunque bueno, para el grupo de pacientes con 2 pérdidas previas se constató como no significativo, al igual que aquellas pacientes en el grupo etario de 41 a 49. De todas maneras es muy difícil a veces decirle a una paciente que tiene 42 o 43 años que es un tratamiento que quizás no le convenga o no le resulte útil, viendo que, bueno, a pesar del bajo número de muestras de pacientes que están analizadas, el hecho de pasar por este tratamiento prácticamente le duplica las posibilidades de tener un embarazo a término, un nacimiento vivo, siendo que, bueno, en este caso, efectivamente, un 22% de todas esas pacientes implica que solo 1 de cada 5 va a lograrlo. Pero claro, comparado con 1 de cada prácticamente 10, es digamos, una mejora, aunque no estadísticamente significativa. En el caso de las pacientes abortadoras secundarias, entonces... Perdón, Pablo, sí. ya te quedan un par de minutos, ¿sí? Gracias, bueno, voy No, no a hay de pasar qué. un poquitito más rápido entonces. Dale. En el caso de las pacientes abortadoras secundarias, entonces constatamos el mismo tipo de conclusión. Digamos, hasta la edad de 40 años se observan diferencias significativas en cuanto al éxito del tratamiento. Digamos, y aquellas pacientes de 41 o 49, del mismo modo, no sería significativo, pero digamos lo mismo, este grupo es reducido en número, nos gustaría ver quizá con mayor cantidad de pacientes, que es lo que pasa con aquellos valores que todavía están un poco en la no significancia. Respecto de los infértiles, entonces, que esto es una conclusión que ya comenzábamos a vislumbrar en el año 2010, digamos, la novedad del tratamiento es que también sirve para este tipo de pacientes porque efectivamente se comprueba una diferencia significativa en cuanto al beneficio del tratamiento y nuevamente para aquellas pacientes de hasta 40 años de edad. Pero bueno, luego de las entrevistas telefónicas y de los datos de la historia clínica, empezamos a darnos cuenta que existía una relativa ventaja en aquellas pacientes que habían realizado el tratamiento en lograr el embarazo por un tratamiento de alta complejidad como la fertilización in vitro respecto a aquellas que no lo habían hecho. Entonces hicimos el análisis estadístico y encontramos que justamente aquellas mujeres que siendo
abortadoras infértiles habían realizado el tratamiento, ellas tenían un promedio, digamos, de fertilización in vitro que era estadísticamente significativamente inferior a aquellas que no habían realizado el tratamiento. Como les decía, bueno, acá hay un número bajo de pacientes secundarias y bueno, el número de primarias, el porcentaje es similar, pero para las mujeres infértiles hicimos el análisis separado y efectivamente, sobre todo para aquellas de 20 a 35 años, se observaba que el tratamiento, digamos, favorecía el nacimiento luego de embarazos por fertilización in vitro que implicaban un número de intervenciones menor. Bueno, cualquier pregunta o duda la contestaré luego porque bueno, hay datos interesantes respecto de, esto, de la forma en la que fuimos midiendo estas determinaciones. Entonces, en conclusiones, la inmunoterapia con los linfocitos paternos es un tratamiento exitoso para pacientes con abortos recurrentes, sean ya primarias o secundarias infértiles, de etiología indeterminada y hasta 40 años de edad. Y bueno, lo que presentaba recién es la inmunoterapia redujo el número de procedimientos in vitro para lograr un embarazo. Bueno, respecto de entonces este trabajo, quisiera agradecer, digamos, al Servicio de Inmunogenética del Hospital de Clínicas, en nombre del director, que es el doctor Leonardo Feinborn, y uno de los últimos médicos que estuvo a cargo del servicio, que es el doctor Santiago Belén, y todos aquellos que han pasado efectivamente durante estos últimos 20 años, que han sido numerosos. Verónica González es la secretaria, ella es la que lleva adelante todo lo que es la historia clínica y el registro de los datos de los pacientes, pero también en su nombre a todos aquellos que han participado a lo largo de todos estos años. Actualmente el cultivo mixto está desarrollado por Adriana Corigliano y Gabriela Magro, pero también ha habido múltiples personal técnico que lo ha ido desarrollando, bueno, y esencialmente también el Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo, que es la estructura creada a partir del año 2013, en la cual nos encontramos insertos en términos de investigación y enseñanza. Bueno, les agradezco por su atención y las preguntas entonces serán presentadas o contestadas, o intentaré contestarlas al final de las otras presentaciones. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor. Continuamos ahora con el segundo módulo de la reunión científica. Vamos a entrar con dos charlas que tienen una orientación más clínica. Continuamos con la charla del doctor Sebastián Udry, es médico especialista, gineco-obstetricia, magíster en inmunología clínica, fue becario en el consultorio de autoinmunidad y embarazo en el Hospital Durán, actualmente se desempeña trabajando en el Hospital Santa Rosa y en el Hospital Muniz. La charla que nos va a presentar es preeclampsia, factores ambientales que influyen en la placentación. Por favor, Sebastián, muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. A ver. Bueno, para el módulo de hoy, que es influencia del medio ambiente en el sistema inmunológico durante la gestación, me tocó justamente este tema que es preeclampsia, factores ambientales que influyen en la placentación. De por sí, en realidad, no es un tema del todo manejado por muchos obstetras. En realidad, como vamos a ver posteriormente, normalmente tratamos los factores de riesgo más comúnmente descritos. En realidad los factores ambientales pasan a un segundo plano, pero como vamos a ver, tienen un eje central desde el punto de vista fisiopatológico, desde el punto de vista clínico, cuando uno hace recomendaciones a una paciente, ¿sí? Entonces, como sabemos, primero definir la preeclampsia, ¿no? La preeclampsia, que en realidad es un trastorno hipertensivo que se da después de las 20 semanas, durante la gestación, primero que nada, después, normalmente después de la semana 20 de gestación, frecuentemente está cercano al término y por lo general se presenta con proteinuria. Digo por lo general porque en realidad la American College of Obstetricians and Gynecologists habla de preeclampsias proteinúricas y no proteinúricas, pero no es el tema de hoy, pero bueno,
tenerlo eso en cuenta, ¿sí? Es decir, hipertensión durante la gestación asociado a proteinuria por lo general, ¿sí? Y en realidad, cuando hablamos de la fisiopatología de la preeclampsia, tenemos que entender que, fíjense, hay diferentes factores que influyen en la fisiopatología, desde factores genéticos a factores inmunológicos. Y además de eso, tenemos la asociación con el medio ambiente, es decir, aquellos factores externos a lo genético e inmunológico que influyen de tal manera que generan una anormalidad placentaria, ¿sí? Es decir, una placentación anormal. Tenemos dos, por así decirlo, pilares de la preeclampsia. Por un lado, la placentación deficiente, anormal, y por otro lado, la disfunción endotelial. Es decir, cuando el endotelio empieza a funcionar con un perfil que no es el perfil, por así decirlo, favorable, que es el que libera vasodilatadores, sino que sería todo lo contrario, que libera lo que son vasoconstrictores. Tengamos en cuenta que la preeclampsia es un trastorno, es decir, tiene como fisiopatología la placenta, pero es un trastorno sistémico. Es un trastorno sistémico donde hay disfunción endotelial a nivel sistémico, ¿sí? Que obviamente empieza en la placenta. Entonces, como podemos ver en este gráfico, al final terminamos con la disfunción endotelial, con la mala placentación, que termina con todo el impacto a nivel placentario, sistémico, y posteriormente se genera la preeclampsia. ¿Y por qué es tan importante el tema preeclampsia en general, ¿sí? Porque hay tantos esfuerzos y tantas publicaciones puestas sobre la preeclampsia para reducir la cantidad de preeclampsia. Porque en realidad, fíjense, la mortalidad materna está definida, en realidad, digamos, la mortalidad materna tiene un gran impacto en la mortalidad materna de la preeclampsia. Fíjense, en Argentina, datos 2008, 16,2% trastornos hipertensivos, ¿sí? Y fíjense que en realidad, es decir, si nosotros nos comparamos con el mundo, nosotros tenemos mayor cantidad de trastornos hipertensivos, más que nada está vinculado a la alimentación, después lo vamos a ver, de hecho es de lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, eso es de suma importancia a tener en cuenta. Estos son los factores de riesgo clásicos para la preeclampsia, los que siempre tratan. Siempre. Todas las charlas que uno va a escuchar estos factores de riesgo, es decir, la preeclampsia previa, aquella paciente que tiene hipertensión crónica, diabetes, enfermedades autoinmunes, como puede ser el síndrome antifosfolípido, ¿sí? Alguna otra enfermedad, ¿sí? Pero bueno, estos son los factores de riesgo clásicos que nosotros todos conocemos y que se describen en la mayoría de las charlas cuando uno va a cualquier congreso, ¿sí? Y en realidad, lo interesante de esta charla es que vamos a trabajar, por así decirlo, temas que normalmente no se dan en todas las charlas, que son los factores ambientales, ¿sí? Entonces, vamos a dividirnos, vamos a ver, dentro de los factores ambientales, los que vamos a ver van a ser tres: los factores nutricionales, los contaminantes ambientales, y lo que a mí me parece como más interesante, que es la microbiota, ¿sí? La microbiota placentaria. Vamos a ver que cambió el concepto de microbiota. Entonces, factores nutricionales. En realidad es importante tratar también los factores nutricionales porque uno también en la práctica diaria va a notar que, por así decirlo, no es lo mismo la frecuencia que uno va a tener de trastornos hipertensivos en la paciente con determinadas características socioeconómicas que en aquella que está en una situación más favorable. Va a ver que la prevalencia va a ser menor. Y en realidad esto tiene sentido porque hay pacientes que tienen una situación socioeconómica desfavorable y tienen déficit nutricionales, tienen déficit en cuanto a los controles prenatales, en cuanto a por así decirlo, la seguridad social, y todo esto lleva a la disfunción endotelial, como podemos ver en el gráfico, ¿sí? ¿Y qué factores nutricionales vamos a evaluar? Vamos a evaluar la evidencia, independientemente de un montón de ensayos y experimentos en ensayos animales. Vamos a ver la experiencia y la evidencia que hay en humanos, ¿sí? Y cuáles son las recomendaciones que hace la American College, ¿sí? Con respecto a esta evidencia. Bueno, vamos a ver la vitamina C, la vitamina E, el aceite de pescado, la vitamina D,
la restricción de sodio y el calcio suplementado, ¿sí? Bueno, primero es necesario aclarar que no todos los factores nutricionales, no con todos los factores nutricionales se encontró asociación, ¿sí? Como podemos ver, la vitamina C, la vitamina E, en una revisión de Cochrane, no encontró ningún tipo de asociación, ¿sí? Al igual que la restricción de sodio, no es que uno por restringirle el sodio, eso ya es bien sabido en la clínica, en realidad uno sabe que cuando tiene una paciente con trastornos hipertensivos asociados al embarazo, como puede ser una hipertensión inducida por el embarazo, una preeclampsia, en realidad la restricción de sodio no es una indicación que sugiera ninguna sociedad científica hoy en día, ¿sí? Y con respecto al aceite de pescado tampoco se encontró ningún tipo de asociación en los estudios analizados. Lo que sí, y es una recomendación que de hecho el American College lo hace, hay asociación con la suplementación con calcio, ¿sí? ¿Y qué es lo que se vio? En realidad se estudiaron, fíjense, es un estudio bastante interesante porque en este análisis se incluyeron 3 estudios, un total de 15.730 mujeres, donde se demostró que la suplementación con calcio sí disminuye el riesgo de preeclampsia, ¿sí? Por sobre todas las cosas, en pacientes que tienen déficit, o que tienen reducción, que no consumen calcio y tienen disminución en los niveles de calcio, ¿sí? Es decir, en aquellas pacientes que tienen una dieta baja en calcio. Entonces, a tenerlo en cuenta cuando uno interroga a la paciente, interrogar acerca de el hábito dietario de esta paciente, ¿no? Fíjense la importancia. Y después, también en las pacientes que tienen alto riesgo, tener en cuenta que el calcio también ayuda. Lo que sí no se vio tanto beneficio en aquellas pacientes que tienen buena cantidad de calcio en su dieta, ¿sí? Otro factor que también quiero agregar es el de la vitamina D, que si bien no existe la suficiente evidencia, eso es lo que dicen la sociedad americana por lo menos, para realizar por así decirlo, para realizar una recomendación, hay estudios que han demostrado asociación con la vitamina D, ¿sí? Pero el único que estaría de todos estos realmente recomendado por la sociedad americana sería la suplementación de calcio, por sobre todas las cosas, en pacientes que tengan déficit dietario, ¿sí? Pasemos ahora al siguiente tema, ¿sí? La microbiota placentaria, ¿sí? Bueno, microbiota, saben que en realidad es la comunidad bacteriana que vive en equilibrio, hay un conjunto de bacterias, que es una comunidad, que están en equilibrio con el medio ambiente saludable. Es decir, se habla de una microbiota saludable, ¿sí? que nos provee de determinada microbiota que nos permite, por así decirlo, a través de esta interacción, ser saludables, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de microbiota placentaria, hablamos de un concepto nuevo. En realidad, el viejo concepto decía que la placenta era estéril, no había bacterias. Y en realidad surge un nuevo concepto, es decir, en la placenta hay todo un microbioma único, que nos permite, que por así decirlo, como todo microbioma, mantiene un medio ambiente saludable para, por así decirlo, nosotros, para las pacientes, ¿sí? Y en realidad, fíjense que ¿cómo es que la placenta llega a tener un microbioma? ¿Sí? En realidad primero tiene que colonizar, es decir, las bacterias tienen que colonizar la placenta. Y se dice hoy, desde el punto de vista teórico, y hay bastantes estudios hechos en animales, ¿sí? Que han demostrado que la colonización es a través del lecho vaginal, ¿sí? El microbioma vaginal, las bacterias que vienen de los intestinos, ¿sí? Por diseminación hematógena, la vaginal es por ascensión vía ascendente, y también por diseminación hematógena por la transmisión oral. Con lo cual, acá ya empezamos a pensar que la salud oral durante el embarazo, si uno lo piensa, es muy importante, ¿sí? Porque se asocia a pretérminos, y como vamos a ver ahora, también se asocia
se podría llegar a asociar a preeclampsia. Entonces, se han estado haciendo estudios, se han estado caracterizando y evaluando en las placentas de pacientes sanas versus las placentas de pacientes con preeclampsia, y se han establecido poblaciones que, por así decirlo, se asocian a una placenta saludable, y poblaciones, como podemos ver en el cuadro, que es de microbioma, que son varias. Ahí podemos ver varias que nombran, y habría un microbioma saludable y un microbioma que sería no saludable, es decir, que tendería a la producción de preeclampsia, ¿sí? Y fíjense que el microbioma placentario tiene varias funciones que se han descrito, ¿sí? Por un lado, regula el triptófano, la concentración de triptófano. La concentración de triptófano está en relación con el neurodesarrollo fetal, ¿sí? Como para tener en cuenta su importancia. Regula el metabolismo de los ácidos grasos con una importancia energética desde el punto de vista fetal. Las propiedades antimicrobianas, que por así decirlo, nos sirven como para evitar colonización en la placenta y evitar el parto prematuro. Influye en la placentación, ¿sí? Placentación que, como nosotros sabemos y como hemos visto al principio, influye directamente en la fisiopatología del desarrollo de la preeclampsia, ¿sí? Como podemos ver, aquí está la publicación pegada. Y fíjense esto. Fíjense todos los factores que estarían asociados con una alteración en la microbiota placentaria, ¿okay? También esto lo vimos en la primera charla que presentó la doctora, ¿sí? Fíjense, el estrés estaría influyendo en la microbiota, el hábito, es decir, cuando la paciente fuma, eso alteraría la microbiota, y algunas otras enfermedades. Por sobre todas las cosas, el factor como que es más importante, el que más se menciona, es la obesidad. La obesidad altera en gran medida la microbiota, ¿sí? Y cuando uno tiene una alteración con una disbiosis, ¿sí? Es decir, cuando no tenemos la microbiota habitual y empieza a predominar una microbiota patógena, tenemos teóricamente mayor riesgo de desarrollar de una mala placentación, ¿se entiende? Y de desarrollar una preeclampsia. Acá podemos ver un poquito cómo actúa desde el punto de vista fisiopatológico. En realidad, la microbiota altera la respuesta inmune, altera la respuesta inmune, por así decirlo, se activan, tienen mayor tendencia a activarse los Toll-like receptor 4, y como vimos, en realidad la activación de estos mismos tiende a un estrés oxidativo y una mayor tendencia a ciertos problemas, como puede ser pérdida de embarazo y también preeclampsia, ¿sí? Afectando también la remodelación placentaria y generando, por así decirlo, un endotelio disfuncional, ¿sí? Eso por un lado, microbioma. Acá podemos ver la evidencia científica. Hay estudios que encuentran que, en realidad, con determinadas colonizaciones, como el Campylobacter, se ha encontrado que hay una arquitectura placentaria normal e inflamación y un aumento de la mortalidad. Y se han descrito que el consumo de probióticos para combatir la obesidad se asoció con una menor cantidad de prematuros y disminuyó el riesgo de desarrollar preeclampsia. Algo de evidencia como para ver que esto no es solo un concepto teórico, sino que ya hay varios estudios. Tengamos en cuenta que en realidad la microbiota placentaria se describió por primera vez en 2014 y ya hay más de 100 publicaciones. Es decir, ha habido un aumento, y el aumento es exponencial, en la cantidad de publicaciones con respecto a la microbiota placentaria. Bueno, después, como último tema a desarrollar, como para tenerlos en cuenta, esto, de hecho, son más estudios clínicos, no hay tantos estudios, es decir, esto está más puesto en lo clínico, no hay tanto de recomendaciones por la American College, pero hay que tener en cuenta que algunos factores ambientales, cuando están expuestos en grandes cantidades, se pueden asociar a preeclampsia. Por ejemplo, el arsénico. El arsénico se vio en algunos estudios que se comparó el arsénico urinario, ¿sí? En diferentes grupos poblacionales, controles versus aquellas pacientes con gran exposición a arsénicos, y se vio una asociación con el arsénico. El cadmio, en realidad, lo voy a mencionar porque el cadmio se acumula en la placenta
Y es importante mencionar que el cadmio es... hay altas concentraciones en aquellas pacientes que son fumadoras, ¿no? Como para tener en cuenta la influencia de los efectos ambientales que pueden llegar a tener esto. Y el mercurio hay poca evidencia, no se encontró asociación en la poca evidencia que hay, ¿sí? Y así hay un montón, en realidad lo que son contaminantes ambientales es tan extenso el tema que me pareció que mencionar algunos como para tener en cuenta que algunos contaminantes ambientales podrían estar asociados, pero que falta cierta evidencia como para decir este sí, este no. De todas maneras, el arsénico, el cadmio, los que mencioné previamente sí estarían asociados, pero falta mayor evidencia, ¿sí? Por último, las conclusiones. Hay que hacer un correcto interrogatorio sobre el consumo de calcio, por lo que vimos en factores ambientales, sobre todo el hábito dietario. Disminución de los factores que alteran la microbiota, recuerden el tabaquismo, la obesidad, el estrés, ¿sí? Fomentar una alimentación adecuada, porque todo esto terminamos dando, fíjense, recomendaciones que son más bien clínicas, o sea, bajar de peso, no fumar, tratar de evitar la obesidad, por sobre todo que digamos que es una epidemia la obesidad hoy en día, por sobre todo en determinadas pacientes de recursos más bajos, ¿sí? Donde la alimentación capaz que no es la que uno espera, ¿sí? Y el control de la higiene bucal, por lo que hablamos de la microbiota, donde se vio que tanto la obesidad como la higiene bucal podrían generar alteraciones en la microbiota por la alteración a través de la vía hematógena, ¿sí? Así que, bueno, esto sería todo. Al terminar, responderé preguntas si las hay. Perfecto, muchas gracias, doctor Udry. Continuamos con la charla del doctor Esteban Grasso. El doctor Esteban Grasso es investigador asistente del CONICET, miembro del Laboratorio de Inmunología Reproductiva y de la Fertilidad en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y es docente de la Universidad de La Matanza y de la Universidad de Favaloro. Hoy nos va a hablar de un tema de mucha actualidad, del COVID, impacto de infecciones por SARS-CoV-2 en el embarazo. Doctor Esteban, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por poder participar en esta jornada. Justamente lo que les vengo a hablar hoy va a ser un poco del COVID y de cómo el COVID impacta en las mujeres embarazadas. Y para empezar, lo que quisiera hacer es un pequeño como disclaimer, digamos, de que tengamos en cuenta que estas situaciones que estamos viendo ahora son situaciones muy, muy recientes, al menos desde el punto de vista científico es algo muy, muy reciente, estamos hablando de algo que tiene menos de 2 años, y que si bien en circunstancias normales uno esperaría que esto esté acompañado de que haya poca información, nos encontramos en una situación donde tenemos justamente lo opuesto. Tenemos una gigantesca cantidad de publicaciones que están tratando, digamos, de resolver este problema de la pandemia, pero que eso nos lleva también a que haya una gran cantidad de publicaciones que no tienen peer review, así que no están revisadas por pares, son publicaciones preliminares, y también a que muchas de estas publicaciones tengan ciertas informaciones contradictorias, ya que hay veces que tienen mecanismos que aún no están descritos, o hay cosas de fondo que aún no están descritas, entonces se puede llegar a tener información contradictoria. ¿A qué me refiero con muchas publicaciones? Este gráfico que ven aquí abajo, ¿sí?, corresponde a la cantidad de publicaciones por semana que se indexan en PubMed sobre COVID. Y este gráfico de acá, el IGI, está en escala en miles, ¿sí? Con lo cual, en menos de 1 año y medio, tenemos 140.000 publicaciones sobre COVID, que es muchísimo. Para eso lo que hago es basarme básicamente en publicaciones que estén con peer review, así que hayan pasado por revisión de pares, y que tengan ciertos temas que tengan un poco de consenso, ¿sí? Pero no se extrañen que quizás dentro de 1 año, cosas que estoy planteando hoy, las veamos de otro aspecto, las veamos de forma distinta. Bien, empezamos ahora sí bien con la charla, y un poquito de contexto. Yo creo que ya todos sabemos quién es el SARS-CoV-2, es el coronavirus responsable de causar el COVID, y la pandemia actual que se decretó en marzo del año pasado, marzo del 2020, ¿sí? Esta enfermedad principalmente respiratoria, tiene más o menos unos 5 días de tiempo de incubación asintomática, y luego puede dar casos, o bien mantenerse de forma asintomática, pero si no puede dar casos leves o de diversa gravedad, ¿sí? Una simple escala a lo que se refiere a distintos tipos de casos: tenemos los
presintomáticos o asintomáticos, que son aquellos que, si bien dan test positivo, no presentan ningún síntoma. Los leves, que también junto con los asintomáticos son la mayoría de los casos. Los leves lo que tienen es básicamente síntomas de gripe, tal vez una gripe más fuerte, pero básicamente síntomas de gripe. Y luego tenemos las situaciones más severas, donde tenemos casos moderados, severos o críticos, donde ya hay un compromiso pulmonar mayor, hay en casos más severos problemas de oxigenación, y se requiere muchas veces de una asistencia respiratoria. ¿Sí? Recordemos, este virus es un virus ARN que ingresa a las células principalmente a través de unirse a un receptor, que es el AC2, ¿sí? Este virus, luego de unirse al receptor, hay una proteasa, la TMPRSS2, TMP de ahora en adelante, que cliva la proteína S del virus, que está unida al receptor ACE, y luego eso permite que sí ocurra la incorporación del virus dentro de la célula y libere esta su material genético y se produzca el resto de la infección. A nivel mundial, esto es datos de la fecha de ayer, hay casi 180 millones de casos reportados, con 3,8 millones de muertes, eso nos da más o menos un 2,2% de letalidad. Argentina tiene en este momento unos casi 4,2 millones de casos reportados y poco más de 87.000 muertes. Y lo que tenemos es que afortunadamente ya tenemos las vacunas dando vueltas y hay más de 2.400 millones de dosis que ya se han administrado las vacunas. Uno luego podrá discutir sobre en dónde se han administrado y a qué personas se han administrado, pero eso quedará para otro momento, no vamos a discutirlo hoy acá. Última cosa de contexto, ¿sí? Recordemos que este coronavirus no es el primer coronavirus que hay, ¿sí? Los coronavirus hace rato que están, y ahí hubo dos epidemias, ojalá, no hubieran sido, si hubiera sido pandemias hubiera sido un desastre esto, dos epidemias que fueron muy importantes, que son la del SARS del 2002 y la del MERS del 2012. ¿Sí? La del SARS, fíjense que el virus tiene un 80% de homología con el virus actual, la secuencia del genoma del virus. ¿Sí? Y sin embargo, estos dos fueron mucho más agresivos. ¿Sí? El SARS tenía casi un 10% de letalidad, el MERS casi un 35% de letalidad en población general, y cuando nos vamos a ver las mujeres embarazadas, que si bien hubo muy pocos casos, afortunadamente, hizo básicamente destrozos, con partos pretérminos, con abortos y con muertes maternas en muchos de los casos, y casi ningún embarazo a término que haya sido exitoso. ¿Sí? Bien, ahora bien, cuando nosotros nos preguntamos cómo puede ser que el virus, o si es posible que el virus afecte al embarazo, tenemos que ver qué es lo que sucede con otros virus. Nosotros sabemos que otros virus, como el virus del H1N1, los citomegalovirus, el virus Zika, son capaces de infectar a la placenta y muchas veces también capaces de atravesar e infectar el feto, algunos de estos. Entonces, lo primero que nos podemos preguntar es si el SARS-CoV-2 es capaz de infectar o no a la placenta. En este sentido, recordemos que necesitamos un receptor y una proteasa en la misma célula, tienen que estar ambos, ¿sí? El receptor para que se una al virus, la proteasa para que clive esa unión y permita el ingreso del virus. Y si bien tenemos una vía canónica, que es la que todos conocemos, la del AC2 y la del TMP, también hay otros receptores que están en la membrana que permiten esa unión, y otras proteasas que cumplen la función del TMP. Esto hizo que cuando recién se empezaba a describir esta situación, lo que se buscó fue las vías canónicas, la vía de AC2 y las vías de TMP, y se encontró que había muy baja expresión de estas vías en la placenta, con lo cual se decía, no va a infectar la placenta porque no está el receptor, hay muy poca expresión del receptor, hay muy poca expresión de la proteasa, y menos aún de las dos en la misma célula. Pero como les decía, no solamente tenemos las vías canónicas, sino que tenemos las vías no canónicas. En este sentido, trabajos un poco más recientes han encontrado justamente que vías no canónicas, ¿sí? Como el receptor BSG y la proteasa CTSL, estas están presentes en células trofoblásticas, ¿sí? Estas células células extravirosas, células de citotrofoblasto, células de sencillo trofoblasto y células estromales de las vellosidades, están presentes en ambas, ¿sí? Y obviamente confirman que la otra vía, la vía canónica, la de ACE y TMP, están muy reducidas. Más aún, con trabajos de single-seq RNA sequencing, o sea, trabajos que permiten obtener el transcriptoma de cada una de las células por separado, lo que se buscó fue si había justamente una coexpresión de los dos factores que necesitamos, el receptor y la proteasa, en las distintas tipos de células. Y lo que se observó es que los citotrofoblastos
solamente expresan vías no canónicas. El sincicio trofoblasto, presten atención solamente a los puntitos azules, digamos, el sincicio trofoblasto expresa principalmente vías no canónicas, pero es capaz de expresar algo de vías canónicas. Y lo interesante ocurre, por ejemplo, con los trofoblastos extravilosos, donde cambian su perfil durante lo que sería una etapa más temprana del embarazo y una etapa más tardía del embarazo, ¿sí? En etapa más temprana, la expresión vemos que es exclusivamente de las vías no canónicas, mientras que en etapas más tardías, esto sería semana 8 al principio, semana 24 luego, vemos que sí hay expresión tanto de las vías no canónicas como de las que sí son canónicas, ¿sí? Todo esto lo que nos lleva a pensar es que las consecuencias y la capacidad de infectar a las células trofoblásticas puede depender del momento en que la mujer queda embarazada. Ahora bien, la placenta no solamente son células trofoblásticas, tenemos también contribución de células de la madre. Cuando vemos qué es lo que pasa con las células de endometrio, esto es más sencillo porque las células endometriales sí expresan la vía canónica, expresan AAC2 y expresan la TMPRSS, y lo expresan durante todo el ciclo, y en particular AAC2 se incrementa aún más durante la fase secretoria del ciclo menstrual, ¿sí? Incluso hay trabajos que han demostrado que se necesita que se exprese AC2 en las células deciduales, en las células endometriales, para que éstas puedan decidualizarse, diferenciarse de cido. Si vamos a ver las células deciduales en la interfaz materno-placentaria, nuevamente, a través de single-cell RNA sequencing, lo que pueden ver es que las vías canónicas no se expresan, o vemos algunas proteínas que se expresan, pero no se expresan en conjunto tanto el receptor como la proteasa, y sí vemos que tenemos expresión de ambos tipos de proteínas cuando vemos las vías no canónicas, ¿sí? Acá en rojo, por ejemplo, tienen las células deciduales, en celeste las células de vasculatura endotelial, células del epitelio endometrial, todo en violeta son todos tipos de células inmunes, ¿sí? Así que sí tenemos tanto en las células trofoblásticas como en las células deciduales expresión de vía no canónica que permita la infección del coronavirus. Por si alguien se lo preguntaba, esto mismo también lo han hecho sobre embriones, y han visto que los embriones pueden expresar en distintos momentos estas vías, ambas vías. Lo que no he visto en ningún lado es alguien que haya tratado o investigado qué pasaba sobre si el virus podía efectivamente infectar a células embrionarias. No lo he visto, no sé si alguien lo ha hecho. Bien. Ahora bien, yo esto lo que les mostré fue receptores y posibilidad de infección, pero no les mostré que efectivamente ocurría la infección. Para esto, hay varios casos donde han reportado, ¿sí? Y uno de los que es más indiscutible, podríamos decir, es justamente este trabajo donde utilizan microscopía electrónica, y donde ven, literalmente ven, no sé si llegan a ver ustedes las flechitas rojas, pero ven las partículas virales dentro de las células, tanto sinciciotrofoblásticas como citotrofoblásticas, ¿sí? Como células endoteliales. O sea que el virus, la partícula viral, está adentro de la célula, puede ingresar a las células de las vellosidades coriónicas. Más aún, en otro trabajo, lo que investigaron fue, a través de PCR, de buscar el genoma del virus dentro de la placenta, dentro de las vellosidades, y lo que veían es que detectaban niveles mayores de expresión del virus cuando la mujer tenía enfermedades más graves, y mientras que si la enfermedad en la mujer era leve o asintomática, no lo detectaban o detectaban valores menores, con lo cual nos estaría indicando que la posibilidad de que la placenta se infecte dependerá de la gravedad de la paciente. ¿Sí? Un par de casos más. Podemos ver acá, esto es por ISH, por hibridización in situ, vemos el mensajero de SARS-CoV en distintas partes del sincicio, vemos en este a nivel proteico también, en distintas partes del sincicio, pero esto no solamente se limita al sincicio, sino también lo podemos ver, con otro trabajo lo han demostrado, que se ven en las extravilosas, en células del subcorion, en células de la membrana amniótica, e incluso en la adventicia del cordón umbilical. ¿Sí? Todo lo que ven acá marrón son células que son positivas para proteínas del virus. Bien, entonces, sabiendo que efectivamente tenemos una infección viral, o tenemos potencialmente infecciones virales, uno se puede preguntar, bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta infección viral? Y lo primero que surge, siempre que hablamos de una infección, es inflamación.
Y efectivamente es lo que vemos. A través de single cell RNA sequencing, otra vez, un grupo lo que hizo fue comparar distintas poblaciones, tanto deciduales, trofoblásticas y inmunes, presentes en la interfase, y lo que observaron fue que en las células NK y los linfocitos T, se activaba la expresión de genes asociados a proteínas citotóxicas, como son las granzimas, asociados a marcadores de activación, y asociados a marcadores de reparación de tejidos. Cuando veían las células deciduales y las células endoteliales, lo que veían era que había un incremento en la expresión de respuesta inflamatoria antiviral, esa respuesta que está mediada principalmente por interferones de tipo 1. Y también respuestas de heat shock proteins, ¿sí? Que son asociadas muchas veces a control del estrés. Y cuando veían otras células inmunes, como son las células presentadoras de antígenos, en particular a los macrófagos y monocitos, veían que estos tenían activación también de genes inflamatorios, como la interleuquina 8, de genes asociados al estrés oxidativo, y de genes de respuesta también al interferón, como es el ISG15 y MX1. Esta misma gente lo que hizo fue analizar, en lugar de analizarlo a través de genes individuales, analizarlos a nivel de transcriptoma y a nivel de pathways, y lo que encontraron es que el transcriptoma se asemeja muchísimo al de aquellas células que están estimuladas con interferón de tipo 1, es decir, células que sufren infecciones virales, ¿sí? Y toman un perfil inflamatorio. Y cuando veían los pathways, las vías, veían que había vías de señalización asociadas al estrés celular y al estrés oxidativo que estaban muy sobreactivadas. Toda esta inflamación, obviamente, tiene consecuencias. Y esas consecuencias, ¿qué son? Daño tisular, entre otras cosas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vemos en el case report que se usó aquí arriba, vemos vemos cantidad de macrófagos, ¿sí? Invadiendo cerca de la parte decidual o dentro de las vellosidades. Vemos también, no sé si van a notar, estas partes acá más claras, son depósitos de fibrina que hay, y si vemos el sincicio, vemos que se forman esos knots, esas son señales de estrés y de daño en el sincicio. Y esto es un caso moderado, donde el feto, el bebé salió bien y nació bien. Este otro caso es un caso mucho más grave, donde acá deberíamos ver vellosidades, y lo que vemos es que prácticamente no se notan las vellosidades, y eso ocurre justamente porque hay una invasión masiva de macrófagos y de neutrófilos que ocupa todo el espacio interviloso, hay una destrucción y degradación muy importante del sincicio, y también hay un montón de depósitos, acá no sé si se van a ver, un montón de depósitos de fibrinas, ¿sí? de que nos dan tipo como si fueran cicatrices. Otra de las consecuencias de la inflamación que se encontró es la trombosis. En este caso, este otro grupo lo que hizo fue analizar la expresión del factor von Willebrand, que, como ya comentaron antes, es un factor que está asociado justamente a la formación de coágulos, y lo que observaron es que en placentas de mujeres que tuvieron un COVID moderado o un COVID severo, está incrementada la expresión de este factor, lo cual está asociado también a la formación de coágulos. Y este incremento es aún más significativo, aún mayor, cuando la paciente está en una enfermedad severa. Este mismo grupo, además, estudió otras dos moléculas súper importantes para la integridad del endotelio, que son la claudina 5, donde observaron una disminución significativa en los casos severos de COVID, y también de la caderina vascular endotelial, donde también nuevamente observaron una disminución muy significativa en los casos del COVID severo. Estas dos moléculas son justamente moléculas que forman parte de las uniones estrechas entre las células endoteliales, con lo cual la caída de estas moléculas lo que implica es una pérdida en la integridad de ese endotelio vascular, hay un aumento de la permeabilidad y hay una pérdida de la función correcta de ese endotelio, ¿no? Nuevamente acá podemos ver en distintos casos, también infecciones moderadas, infecciones severas, y lo que vemos es, como les decía antes, formación de, vemos acá, células apoptóticas, ¿sí? Vemos un montón de células invadiendo, células inmunes invadiendo, vemos distintos depósitos de fibrina, vemos también vellosidades que son avasculares, ¿sí? Y esto no solamente lo vamos a ver a nivel de la vellosidad final, sino que si nos vamos más hacia atrás, también vamos a ver en vasos troncales de la placenta que hay justamente depósitos de fibrina, en vasos también que forman cerca de la placa coriónica,
Y si esta infección ocurre de manera más temprana, lo que podemos ver es que estas dos, digamos, estos daños a nivel más río arriba de los vasos, nos va a llevar a tener vellosidades avasculares, ¿sí? Ahora bien, como si todo esto fuera poco, de tener inflamación, de tener estrés oxidativo, de tener problemas trombóticos y tener problemas de la vasculatura, que todo lo podríamos asociar, creo que te tildé la mitad de las casillas que contó Sebastián en la presentación anterior, tenemos que el COVID aparentemente es capaz de inducir de forma directa un perfil similar a la preeclampsia, ¿sí? En este caso, un metaanálisis in silico de transcriptómica de placentas infectadas, lo que encontraron fue que había una inducción muy significativa de vías antiangiogénicas con SFRT y con endoglinas, de vías inflamatorias, de activación de vías de isquemia y de hipoxia, y de una desregulación de los péptidos vasoactivos y de la homeostasis vascular. Esto a su vez estaba acompañado con un incremento de proteína C reactiva, con un incremento de SFRT y un incremento del ratio entre SFRT y PLGF. O sea que ya tenemos todavía más señales de que estamos ante una situación tipo preeclampsia. Y si nos quedan algunas dudas, lo que hicieron en este trabajo más fue medir enzimas hepáticas, medir la presión arterial y medir la proteinuria antes, que es acá en celeste, durante, en el rosa, y después de la infección con COVID. Y lo que habían es que justamente durante la infección con COVID había un incremento de las enzimas hepáticas, un incremento de la presión arterial y un incremento de la proteinuria. O sea, todas señales de que tenemos efectivamente una preeclampsia causada por el virus. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esta inducción de un mecanismo parecido a la preeclampsia, más allá de lo que es el daño a nivel de la vasculatura? Resulta que las mujeres, las placentas, las mujeres que tienen infección, vemos una marcada disminución de AC2, ¿sí? Y AC2, ¿se acuerdan?, formó parte del sistema renina-angiotensina. Y no solamente vemos una bajada marcada, una menor cantidad de AC2, sino también vemos un incremento del receptor AT1R, ¿sí? En otros trabajos más, que no voy a comentar ahora porque requerirían bastante más tiempo, lo que se termina planteando es un modelo de la siguiente manera. El virus, el COVID, estaría interfiriendo con la funcionalidad de AC2, y eso lo que estaría promoviendo es una acumulación de angiotensina 2, porque falla la conversión de angiotensina 2 a angiotensina 1,7. Esa angiotensina 2 estaría señalizando a través de los receptores AT1, y eso estaría llevando a una mayor vasoconstricción, a una mayor inflamación y a una mayor fibrosis. Todo lo contrario que ocurriría si AC2 funcionara y pudiera convertir la angiotensina 2 a angiotensina 1,7 y a través de los receptores más 2 hace exactamente lo opuesto, ¿sí? O sea, todo esto nos está llevando a que esa infección no solamente causa inflamación, daño y demás, sino que está causando directamente una preeclampsia interfiriendo con el sistema renina y angiotensina. Me quedan un par de puntos más para discutir, que son, por un lado, si existe transmisión vertical o no del COVID, ¿sí? Ya que sabemos que infecta la placenta, la pregunta es, bueno, ¿es capaz de atravesar placenta y llegar hasta el feto? Y hay muchos estudios hechos al respecto. Lo que parecería ser es que esto sería bastante más raro, o sea, ya por sí, la infección en la placenta ocurre cuando tenemos un COVID más moderado o severo, no cuando tenemos un COVID leve, y dentro de estos, para que haga una transmisión vertical, tendría que ser más raro todavía, tendría que ser más severo, o tendría que haber algún daño en la placenta, con lo cual hay pocos casos. Además, si esto ocurre cerca del momento del parto, en general, no hay tantos problemas a nivel del feto, y luego cuando nace tiene más chances de necesitar algún momento de terapia neonatal, pero no ocurren grandes complicaciones. Por el contrario, si esta infección y este traspaso vertical ocurre en etapas más tempranas, sí podemos tener consecuencias más graves, como es en este case report, donde lo que se vio es un aborto de semana 13, donde lo que encontramos fue infiltración de macrófagos y neutrófilos en múltiples tejidos, son todas estas células que ven aquí marroncitas, con un edema e inflamación en gran cantidad de los tejidos. O sea, para que tengan una idea, esto debería verse como un pulmón. Y eso llevó a falla multiorgánica y que efectivamente se pierda el embarazo. Y lo último que voy a hablarles es sobre qué pasa
con la mujer que está embarazada, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado de placenta, hemos hablado del feto, pero no hemos hablado de la mujer. Y con la mujer, en realidad, lo que pasa es algo interesante, porque por un lado suelen tener menos síntomas. Es decir, no suelen tener tanta fiebre, no suelen tener tantos problemas de dolor muscular, no suelen tener tantos problemas de tos, pero sí lo que tienen es que cuando presentan síntomas, o más aún, cuando tienen comorbilidades, tienen mayor probabilidad de requerir internación, de terapia intensiva, de requerir algún tipo de asistencia respiratoria, y también, lamentablemente, una mayor mortalidad al respecto, en comparación con mujeres no embarazadas de misma edad, ¿sí? Una nota en particular que quiero hacer es sobre el tema del parto pretérmino. ¿Por qué? Porque se ha relacionado mucho COVID con parto pretérmino. Sin embargo, hay muchos de estos trabajos que analizan así, digamos, a nivel metaanálisis, que lo que sugieren es que este incremento estaría parcialmente dado, al menos en una buena parte estaría dado, por decisiones médicas de terminar el embarazo antes, y no tanto porque se induzca el parto prematuramente, sino porque para poder tratar mejor a la mujer se decide realizar una cesárea o se decide interrumpir el embarazo anteriormente. Una cosa más que quería nombrar es que, al respecto a esto mismo, que hace unos días la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva recientemente, como decía, comunicó que el número de mujeres que están en terapia intensiva embarazadas se fue incrementando en los últimos tiempos, y una de las cosas que hacía es sugerir vacunar incrementar a las mujeres embarazadas como grupo de riesgo de vacunación. Lo cual me lleva a mi último punto de hoy, que es vacunar o no a las mujeres embarazadas, y que lo digo porque seguramente si no va a ir a una pregunta, y en realidad lo que sucede es que la información es muy, muy limitada. Solamente tenemos algunos estudios preliminares en Moderna, Pfizer, Janssen y AstraZeneca, ¿sí? Donde se está activamente mirando en caso de mujeres embarazadas. Hasta la fecha, no hay reportes de efectos adversos sobre el embarazo, es decir, los efectos adversos que se han reportado son exactamente los mismos que en mujeres no embarazadas, con la misma frecuencia que en mujeres no embarazadas, y en base a esto ya el CDC, la OMS y algunas otras instituciones, SATI incluida, por ejemplo, están sugiriendo que las mujeres empiecen a tratar de hablar con su médico y ver si se pueden vacunar, en particular aquellas que están en grupos de riesgo, ya sea porque tienen mayor exposición, como por ejemplo trabajadoras de salud, o porque presentan efectivamente algún tipo de comorbilidad. Bien, take home, el mensaje que quiero que quede de la charla es que, por un lado, el SARS-CoV es capaz de infectar a la placenta, lo hace principalmente a través de vías no canónicas, que eso, aunque sea poco frecuente, es capaz de producir inflamación, daños en el tejido, injurias microvasculares, trombosis, y que todo eso nos va a llevar a poder tener preeclampsia, restricción de crecimiento uterino, parto pretérmino, aborto. La transmisión vertical, por suerte, es aún más rara, sin embargo, hay que estar atento porque cuando esta ocurre es más grave. Y si bien las mujeres embarazadas, por lo general, se suelen recuperar sin problemas, sepamos que tienen mayor probabilidad de requerir algún tipo de asistencia médica y que tienen mayor morbilidad al respecto, ¿no? Y cuando sea posible que se vacunen, por favor, que se vacunen, ¿sí? Nada, muchas gracias por su tiempo. Gracias, siempre reconocer a todos mis compañeros de los laboratorios de inmunofarmacología y de inmunología reproductiva y fertilidad, a CONICET, la UBA, agencia, y por supuesto a la SAB y SAMER por haberme permitido participar de esta jornada. Así que, gracias y ya estamos. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy interesante, muchas gracias. Continuamos ahora con las preguntas. Vamos a ir, yo le quiero hacer una pregunta a la doctora Ribeiro. ¿A partir de qué momento ella sugiere mejorar el ambiente en las embarazadas o las preñeces? Y si probaron distintos tipos de enriquecimiento ambiental, porque usted habló de que le daban más sociabilidad a los ratones, como más estímulos, actividad física, pero que tenían vía libre para la alimentación. Sí. ¿Hicieron pruebas con distintos tipos de alimentación, con menos tenor graso? No, eso no lo hicimos todavía, porque en realidad esta es la primera tanda grande que tenemos de animales que hemos trabajado en preñez temprana y en preñez más tardía, entonces eso todavía no lo hicimos. Nosotros lo que hacemos es, digamos, darles a los animales, aplicarles este tratamiento antes
del embarazo, antes de la preñez sería, y durante la preñez, o sea, es pre y periconcepcional, y creemos, digamos, que eso sería lo más útil, si se quiere, porque, digamos, todo lo que tiene que ver con la generación de los ovocitos, el transporte, seguramente esté también modificada la calidad de todo ese proceso reproductivo previo a la implantación o previo al embarazo. Entonces, digamos, lo que uno pensaría en base a estos resultados, en base también un poco también a lo que hay publicado de otros autores, la sugerencia sería pensar en una terapia que fuera preconcepcional o al menos lo más cercano al inicio del embarazo posible, ¿no es cierto? Con respecto a lo que decís de la alimentación, nosotros, digamos, no hicimos ese approach todavía, pero sí sabemos, y esto lo vio Juli Shander con Ana Franchi, sí sabemos que las hembras que no están preñadas, pero están sometidas a ambiente enriquecido, parecieran tener una mayor sensibilidad a la insulina. Digamos, tienen un aumento de los depósitos grasos, sin embargo, tienen una menor concentración circulante de triglicéridos y de colesterol. Con lo cual, digamos, habría algún tipo de vinculación ahí. Perfecto. Y tienen, sí. No, continúe. No, está bien. Bueno, como muchas retomar, gracias. pero... Bueno, continuamos con las preguntas. Hacemos una ronda de preguntas a cada uno, ¿sí? Sí, perfecto. La siguiente, hay una pregunta, unas cuantas para el doctor Fernández, de Virginia Macari. Quería saber si los embarazos eran espontáneos o por tratamiento de fertilidad, y a qué le llaman sin causa aparente, qué patologías se descartaban como causas de aborto recurrente. Muchas gracias. No. Sí, perdón. Lo que tiene que ver con embarazo espontáneo y fertilización estaban en los gráficos. En el caso de las abortadoras primarias, los porcentajes eran similares, aproximadamente el 17% eran por fertilización in vitro. En el caso de las pacientes infértiles, es la última de las diapositivas con datos en la tabla, era un 60% versus un 37% en el grupo control, que es lo que da una diferencia significativa, con lo cual concluimos que digamos, el tratamiento mejoraría las chances de un in vitro en estas pacientes. Y lo que se refiere a causa aparente o sin causa aparente, digamos, es un poco más complejo quizás de explicar. En lo que tiene que ver estrictamente con, bueno, a ver, nosotros consideramos en todos estos casos, no es que la mujer sea abortadora o que la mujer sea infértil, nosotros siempre hablamos de la pareja. ¿Sí? La pareja es abortadora o la pareja es infértil. Partiendo de esa premisa, los estudios se hacen sobre ambos integrantes. En ese caso, digamos, por ejemplo, se estudian los cariotipos, se estudia la presencia de autoanticuerpos en la mujer o de determinados problemas que pueden surgir en el varón. Entonces hay dos etapas en cuanto a la inclusión. Una etapa es la etapa pretratamiento, en la cual se puede ofrecer o no el tratamiento dependiendo de esos resultados, y la otra etapa fue el chequeo justamente con posterioridad sobre todo aquellas parejas que no habían hecho el tratamiento. Entonces, sin causa aparente significa que en el momento de ingresar al tratamiento no había un diagnóstico que podía ser, por ejemplo, el de síndrome antifosfolipídico, o lupus, o celiaquía, o diabetes de tipo 1, cariotipos normales, reserva ovárica normal, y ausencia, digamos, de otras patologías, como por ejemplo un varicocele. Eso es un poco, digamos, cuando las pacientes sufrían abortos recurrentes o eran, digamos, del grupo de infértiles, estaban consideradas, digamos, sin causa aparente cuando no había ninguna de estas razones que lo justificaran a la pérdida. Por supuesto, digamos, en la definición se habla de semana 20, pero la gran mayoría de las pérdidas se producen antes de la semana 12, en el caso de las abortadoras, y en todas esas circunstancias, digamos, no siempre se va a realizar un análisis del embrión que se pierde. Por lo tanto, en algunos casos podría haber una causa, pero no se descubre, digamos, al menos en lo que se refiere a la preconsulta, pretratamiento.
Vamos a la siguiente pregunta para el doctor Udri. Y Jordanka Morgado Gamboa pregunta: ¿qué modelo experimental se utiliza para estudiar la relación de los trastornos hipertensivos del embarazo y la microbiota placentaria? Bien, primero que nada hay que saber cómo se estudia la microbiota placentaria, ¿sí? La microbiota placentaria se estudia primero como colectivamente, es decir, se hace una amplificación de todo lo que es el ADN colectivo y se ve ahí qué es lo que se ve, ¿sí? Por sobre todas las cosas, primero hubo estudios que se hicieron en ensayos a nivel que fueron ensayos en animales, y después se pasó a realizar estudios sobre humanos, que básicamente son estudios comparativos de pacientes con preeclampsia, sí, versus placentas de pacientes con preeclampsia no. Se hizo una comparación y a partir de ahí se vio que había unas, por así decirlo, poblaciones que estaban mayormente asociadas a no desarrollar la preeclampsia, y había ciertas poblaciones en particular que estarían en asociación con la preeclampsia, ¿sí? Aparte de estos estudios que se realizaron directamente en la placenta, también se hicieron estudios indirectos, como dijimos, desde dónde se coloniza. Es decir, se hicieron estudios estudiando, por así decirlo, la microbiota oral y la microbiota también, en algunos casos, intestinal, ¿sí? Con algunos estudios de asociación con respecto a eso. Pero los más importantes y los más relevantes son aquellos que estudian directamente la microbiota en la placenta, ¿sí? Es decir, comparación, placenta de mujeres sanas versus mujeres con preeclampsia. Perfecto, muchas gracias. Otras preguntas para el doctor Esteban Grasso. Preguntan si se puede vacunar a virus atenuado en embarazadas y en qué momento se puede vacunar una embarazada. A virus atenuado, hasta donde sé, no hay evidencia no está probado, no está investigado. Las que están investigadas son todas vacunas o mRNA o de vector viral recombinante. En principio, por ahí uno podría dudar por si el virus atenuado puede llegar e interferir con ACE en la placenta, cosa que sería un poco rara porque la carga viral que uno pone en la vacuna es muy poca. Pero la verdad no está investigado, así que no te puedo decir si sí o si no. Y en cuanto a qué momento, en principio se podría dar en cualquier momento. La recomendación que está circulando por ahora es dar primero la vacuna de la gripe, 15 días después dar la vacuna de COVID. Es lo que está circulando por ahora, no hay así como primer trimestre, segundo trimestre, no está todavía eso realmente definido. De vuelta, son todos análisis muy preliminares, y por eso todavía es que no está como recomendación así a nivel de grupo de riesgo tal, y embarazadas. Consulte con su médico, básicamente, hasta ahora. Bueno, yo tengo una pregunta para la doctora Ribeiro. ¿Cuál sería el mecanismo de acción involucrado, si lo saben, o sea, creo que algo han estudiado, o han empezado a estudiar, en lo que ocurre con el ambiente enriquecido? Es decir, ¿cómo se entera el útero qué es lo que está pasando en el ambiente? Sí, a ver, nosotros creemos que, digamos, tiene que estar habiendo toda una modulación de mediadores, desde los mediadores neurales hasta mediadores hormonales, que tienen receptores en el útero. El útero y la placenta expresan receptores a catecolaminas, expresan obviamente receptores a hormonas esteroideas, y expresan receptores a distintos tipos de metabolitos que se regulan en distintas situaciones de estrés o, digamos, o de ambiente más relajado, más tranquilo. Entonces pensamos que tiene que estar habiendo, que hay de hecho variación en la secreción de hormonas y de neurotransmisores, y que eso sea lo que está impactando después posteriormente en el útero y esté regulando todos estos procesos. Ahora, ¿cuál? No sabemos, y ni siquiera todavía hemos empezado a poder estudiar cuáles podrían estar involucrados, pero creemos que esa es la manera en la que el útero se enteraría
digamos, que hay un ambiente más favorable para la gestación. Perfecto, muchas gracias. Y hacemos la última pregunta. La doctora Laura Kancepolsky le pregunta al doctor Fernández si le dan valor diagnóstico al cultivo mixto linfocitario en pacientes infértiles sin vetas previas. No, en principio el cultivo mixto no tiene un valor diagnóstico. Es simplemente un valor que se toma para aconsejar o no, digamos, la inclusión en el tratamiento con linfocitos paternos. En muchos casos se hace el cultivo, por ejemplo, y los valores son superiores al 50%, en ese caso no se aconseja el tratamiento, pero eso tampoco es garantía de que vaya a lograrse un embarazo. Y digamos, puede verse en los datos de, por ejemplo, las abortadoras, que siendo aproximadamente 400 las que hicieron el tratamiento, solamente el 60% logró el embarazo luego del cambio del título del cultivo mixto linfocitario. Es muy difícil contar con un diagnóstico, digamos, con un test de diagnóstico que oriente en todos estos casos. En alguna época en el laboratorio se medía, por ejemplo, las CD4 de regulatorias expresando FOXP3, después se dejó de hacer. Actualmente estamos investigando también con las células regulatorias de tipo CD8, que son HLA-DR positivas. También en algunos casos se pueden determinar las células NK endometriales, pero bueno, son muestras mucho más difíciles de acceder, y a lo que es, al menos en términos actuales, no hay un test con valor diagnóstico para orientar en todas estas patologías. Perfecto, muchas gracias. Gracias a los disertantes, a la SAB, y le pasamos la palabra al presidente de SAMER, doctor Gustavo Stofan. Bueno, muchas gracias, verdaderamente excelentes exposiciones. Muchas gracias a todos por haber participado. Y Débora, en un año nos estamos viendo para una nueva organización. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Biología por estar participando con nosotros. Bueno, gracias Gustavo, y gracias a todos por la participación. Y también quería finalmente decir que por una de las preguntas que surgió, todas estas charlas van a estar en algún momento subidas a la página de SAMER o al canal de YouTube de la SAB para que puedan volver a verlo. Así que bueno, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor realmente la discusión que se ha armado y las charlas que hemos tenido. Les agradecemos a todos los oradores y nos vemos en un año, tal cual, Gustavo. Bueno, gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Gracias.